¿Alguna vez has mirado un estado de cuenta bancario y te has dado cuenta de que cada número en la página representaba un sueño roto? ¿Alguna vez has calculado el costo de tu propia angustia hasta el último centavo y te has dado cuenta de que mientras tu mundo emocional se derrumba, el resto del mundo solo quiere que su cheque se cobre? Es una realidad fría y dura sobre la que nadie te advierte. Cuando el amor muere, los recibos siguen imprimiéndose. Me llamo Leandra, tengo 26 años, y hace 6 semanas creía saber exactamente hacia dónde iba mi vida. Tenía el vestido, tenía la fecha, tenía a la persona con la que iba a envejecer. Pero la vida tiene una forma curiosa de quitarte el suelo bajo los pies justo cuando crees que estás pisando terreno firme. Y a veces, cuando estás ahí tirada en la tierra, magullada y sangrando, te das cuenta de que lo único que queda por hacer no es llorar, sino ajustar cuentas. Pero antes de contarte cómo terminé organizando el evento más mezquino, glorioso y controvertido de mi vida, tenemos que volver al momento en el que el silencio se volvió ensordecedor. Fue hace 6 semanas. El aire en nuestro apartamento se sentía pesado, como la atmósfera antes de una tormenta eléctrica. ¿Conoces esa sensación en el estómago? Ese instinto primitivo que grita que algo anda mal, incluso cuando tu cerebro intenta convencerte de que todo está bien. Llevaba días sintiendo eso. Mi prometida, llamémosla Sara, había estado distante. No del tipo estoy estresada en el trabajo, sino del tipo en que alguien está físicamente presente, pero su alma ha abandonado la habitación. Protegía su teléfono como si fueran los códigos de lanzamiento nuclear. Llegaba tarde a casa, oliendo a culpa y a una colonia barata que no era la suya. Recuerdo la noche del martes en que todo se vino abajo. El teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras ella estaba en la ducha. Yo no era del tipo de persona que husmea, confiaba en ella, o al menos pensaba que lo hacía. Pero esa noche, la pantalla se iluminó con un mensaje que destrozó mi universo entero en 3 segundos. No repetiré exactamente lo que decía, pero era íntimo. Era específico, y era de un nombre que no conocía. El suelo desapareció bajo mis pies. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mis manos temblaban tanto que casi dejo el vaso de agua que sostenía. En esa fracción de segundo, la boda, el futuro, los nombres de nuestros hijos no nacidos, todo se evaporó. Cuando ella salió del baño, secándose el cabello con una toalla, me miró a la cara y lo supo. Ni siquiera intentó negarlo. Eso fue casi la peor parte, la resignación. Cancelar una boda no es como romper en la escuela secundaria. No cambias simplemente tu estado civil en las redes sociales y lloras sobre un bote de helado. Es una pesadilla logística, es una humillación pública. Tienes que contárselo a tus padres, tienes que contárselo a tus amigos, tienes que llamar a gente con la que no has hablado en años y decirles, oye, ¿recuerdas esa fecha que reservaste? Olvídala. Me sentí como si asistiera a mi propio funeral todos los días durante 2 semanas. Funcionaba en piloto automático, una zombie moviéndose a través de los trámites de desmantelar una vida que había pasado 2 años construyendo. No podía comer, no podía dormir, simplemente existía en esta neblina gris de dolor. Pero luego vino la fase de desboda. Esta es la parte que no te muestran en las comedias románticas, los reembolsos. Me convertí en una mujer con una misión. Necesitaba borrar todo rastro de este evento y necesitaba recuperar mi dinero. No era rica, habíamos ahorrado durante años para esto. Cada dólar en esos depósitos eran horas extras, vacaciones omitidas y sacrificios. Empecé a hacer las llamadas. El fotógrafo fue un ángel. Me escuchó llorar por teléfono durante 20 minutos y devolvió todo menos $200 del depósito. Me dijo que lo sentía, y realmente le creí. La iglesia fue fácil. Como miembros, no pagábamos tarifa, así que no había nada que perder allí, excepto la dignidad. Habíamos contratado a una empresa de catering por separado, porque la iglesia no permitía alcohol, y aún el proveedor fue comprensivo, permitiéndonos salir del contrato con una penalidad mínima. Luego estaba el lugar del evento, el salón de recepciones. Era un lugar hermoso, un antiguo loft industrial convertido, con ladrillos a la vista y tragaluces. Era lo más caro que habíamos reservado. Habíamos pagado por completo, miles de dólares. Recuerdo marcar el teléfono, con la mano temblando, solo queriendo que esto terminara. Le expliqué la situación al gerente. Estaba en carne viva,
vulnerable, apenas manteniendo la compostura. Les dije que mi prometida me había engañado, que la boda se cancelaba y que solo quería cerrar este capítulo. Esperaba humanidad, esperaba un «lo siento mucho, veamos qué podemos hacer». En cambio, me leyeron un manual de políticas con voz monótona. «Lo siento, señora, pero nuestro contrato establece estrictamente que no se emiten reembolsos sin 3 meses de aviso de cancelación». Hice una pausa. Miré el calendario. Faltaban 6 semanas, 1 mes y medio. «Por favor», supliqué, pagué por completo, incluso un reembolso parcial. Quédense con el 50%, solo devuélvanme algo. La respuesta fue un no frío y duro. Me dijeron que como estaba dentro de los 90 días, el dinero era suyo, punto. Sin excepciones por angustia, sin excepciones por infidelidad. Tenían mi dinero y se lo iban a quedar. Algo se rompió dentro de mí durante esa llamada telefónica. Ya no era solo tristeza. La tristeza se cristalizó en algo agudo, algo caliente y furioso. Les pregunté, entonces, si cancelo, ustedes se quedan con el dinero y luego son libres de volver a reservar el lugar para otro evento, ¿verdad? El gerente dudó. Luego dijo, bueno, sí, si la fecha se libera, intentaríamos reservar a otro cliente. Sentí que una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en semanas. No era una sonrisa feliz, era de peligro. ¿Entonces quieren cobrar 2 veces por la misma noche? ¿Quieren quedarse con mis miles de dólares y luego cobrarle a otra persona miles de dólares por la misma noche de sábado? Esa es la práctica estándar de la industria, dijo, sonando molesto porque yo incluso estuviera preguntando. Necesitamos que firme el formulario de liberación para que podamos abrir el calendario. Ese fue el momento, ese fue el punto de inflexión. Miré el teléfono, miré el apartamento vacío donde solían estar las cosas de mi ex y sentí una oleada de poder mezquino y justo. No iba a firmar esa liberación, no iba a dejar que cobraran doble por mi tragedia. Había pagado por ese espacio. Era la propietaria de ese espacio durante 12 horas ese sábado, y si no iban a devolverme mi dinero, entonces, por Dios, iba a usar lo que había pagado. No colgué el teléfono con un golpe, no hubo teatro. Simplemente presioné el botón rojo de finalizar llamada con un pulgar que finalmente había dejado de temblar. Por primera vez, en semanas, la niebla en mi cerebro se disipó, reemplazada por una determinación cristalina y gélida. Querían que fuera la chica buena. Contaban con ello. Asumían que una mujer afligida y con el corazón roto estaría demasiado agotada para leer la letra pequeño, demasiado humillada para defenderse. Pensaron que simplemente me desvanecería, firmaría su pequeño documento digital y les dejaría revender mi sábado de noche por otros 5 o 10 mil dólares. Pero cometieron un error crítico de juicio. Olvidaron que no tenía absolutamente nada que perder. Mi relación estaba muerta. Mi cuenta bancaria estaba vacía, mi dignidad estaba hecha tiras. Cuando despojas a una persona de todo, no la haces débil, la haces de peligro. Mi hermano, David, vino 1 hora más tarde. Había estado haciendo turnos de vigilancia de suicidio, no literalmente, pero se aseguraba de que comiera al menos una comida sólida al día y no me ahogara en mis propias lágrimas. Entró con 2 pizzas grandes y un paquete de 6 cervezas, esperando encontrarme hecha un ovillo en el sofá con los mismos pantalones deportivos que llevaba puestos desde hacía 3 días. En cambio, me encontró sentada a la mesa del comedor, con el contrato del lugar extendido frente a mí, resaltado en amarillo como si estuviera estudiando para el examen de la abogacía. Dejó la pizza lentamente, mirándome como si yo pudiera estallar en cualquier momento. «¿David?», preguntó con cautela. «Tienes esa mirada, la mirada que solías tener antes de placarme en el patio trasero. ¿Qué está pasando?». Levanté la vista hacia él y no lloré. Le conté todo. Le conté sobre la llamada telefónica, el tono insensible del gerente, la negativa a reembolsar un solo centavo y la audacia de pedirme que liberara la fecha para que pudieran obtener el doble de ganancias. David escuchó, masticando una rebanada de pizza de pepperoni, su expresión pasando de la simpatía a la confusión y luego a la ira. Cuando terminé, se limpió la boca y miró el contrato. «Entonces», dijo, golpeando el papel, «legalmente hablando, eres dueña de la habitación, durante 12 horas, desde el mediodía hasta la medianoche.
Pagaste por el espacio, las luces, las mesas, las sillas y el personal de limpieza. Sí, dije, es mío. ¿Y no te devolverán el dinero? No. Entonces no devolveremos la habitación, declaró David con sencillez. Tomó un sorbo de cerveza y se recostó, un brillo travieso apareciendo en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando éramos niños y se le ocurría un plan para escabullirnos de casa. Leandra, escúchame, estás deprimida, estás en la ruina y tienes un salón enorme, vacío y de estilo industrial chic que se alquila por miles de dólares en tu bolsillo trasero. ¿Por qué no simplemente lo usamos? Me reí. Fue un sonido seco y hueco. ¿Usarlo para qué, David? ¿Una fiesta de lástima? ¿Sentarme sola en una habitación destinada a 200 personas mientras lloro sobre un pastel de bodas que no existe? No, dijo, inclinándose hacia adelante. No una fiesta de lástima. Una fiesta de Mario Kart. Le miré fijamente. ¿Qué? Piénsalo, dijo, su entusiasmo creciendo. ¿Tienes un proyector? Yo tengo una Switch. Tenemos amigos, amigos de verdad, los que realmente están enojados por ti, no los que solo buscan chismes. Conseguimos un barril, pedimos 50 pizzas, montamos una pantalla enorme, invitamos a 20 o 30 personas a venir, beber cerveza barata y jugar videojuegos en una pantalla de 6 metros en un lugar que cuesta más que mi coche. Es el dedo medio definitivo a la industria de las bodas. No es una boda, es una reclamación. Lo absurdo de todo aquello me invadió. Era estúpido, era infantil, era perfecto. Por un momento imaginé la escena. Yo, en jeans y camiseta, destruyendo a mi hermano en la senda arcoíris mientras estaba parada en el lugar exacto donde se suponía que tendría mi primer baile. Se sentía como pasar un marcador negro sobre una pintura prístina. Se sentía como rebelión. Hagámoslo, susurré. Los siguientes días fueron un borrón de planificación rencorosa, pero el universo, o más bien el lugar del evento, aún no había terminado conmigo. 3 días después de mi negativa inicial, sonó mi teléfono. Era el gerente del lugar de nuevo. Su tono era diferente esta vez, menos robótico, más urgente. Hola, Leandra. Llamo para hacer seguimiento del formulario de liberación. De hecho, tenemos una consulta para su fecha. Una pareja está muy interesada en reservar y nos encantaría ayudarlos, y ayudarla a usted quitándole esto de encima. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparó, pero mantuve mi voz firme. Le dije que no liberaré la fecha a menos que obtenga un reembolso. Señora, su voz se tensó. No podemos ofrecer un reembolso, pero seguramente no quiere mantener la fecha como rehén. No va a usar el lugar, simplemente se quedará vacío. Parece un poco rencoroso impedir que otra pareja tenga su día especial solo porque el suyo no funcionó. Eso tocó una fibra sensible. Estaba tratando de usar mi tragedia en mi contra. Estaba tratando de hacerme sentir culpable por su codicia. Quería que me importara una pareja imaginaria más que lo que me importaran los $5,000 que robó de mi cuenta de ahorros. Voy a usar el lugar. Mentí. Bueno, ya no era una mentira. Voy a organizar un evento. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Un evento? ¿Qué tipo de evento? Canceló la boda. Una reunión privada, dije con frialdad. Pagué por el espacio, pagué por el depósito de seguridad, pagué por el seguro. Estaré allí el sábado al mediodía para instalar todo. Por favor, asegúrese de que las puertas estén abiertas y las luces encendidas. Señora, esto es altamente irregular. Si no va a tener una boda, ¿especifica el contrato que tiene que ser una boda? Lo interrumpí. Sabía que no. Decía evento. Lo veré el sábado. Colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era de tristeza, era adrenalina. Querían pelea, la tendrían. Empecé a enviar los mensajes de texto, sin invitaciones elegantes, sin caligrafía, solo un chat grupal con mis amigos más cercanos. Hola chicos, sé que la boda se canceló, sé que todos andan con pies de plomo a mi alrededor, pero el lugar robó mi dinero, así que voy a hacer una fiesta, sin código de vestimenta ni regalos. Solo Mario Kart, pizza y rencor. ¿Quién se apunta? Las respuestas llegaron al instante. Ni una sola persona dijo que fuera una mala idea. Estaban enojados por mí. Querían apoyarme.
y me hizo darme cuenta de que si bien había perdido a una pareja, no había perdido a mi gente. Pero en los momentos tranquilos de la noche, la duda se instalaba. ¿Estaba loca? ¿Estaba volviéndome amarga? Revisé mi correo electrónico, buscando un mensaje de Sara. Tal vez una disculpa, tal vez una oferta para devolverme su mitad de los depósitos perdidos. Nada. Silencio de radio. Ella estaba ahí afuera, viviendo su vida, tal vez con la persona con la que me engañó, mientras yo peleaba con un gerente del lugar por una habitación que nunca quise volver a ver. Su silencio fue el combustible que necesité. Si a ella no le importaba en el escombro que dejó detrás, ¿por qué debía ser yo quien lo limpiara educadamente? La mañana del sábado llegó con un cielo gris y nublado. Se sentía apropiado. Cargué mi auto no con un vestido blanco y zapatos, sino con cables de extensión, un proyector y una hielera llena de refrescos. David llegó con la consola de juegos y una mirada de sombría determinación. ¿Lista para ir a tu boda? Bromeó, pero sus ojos eran cariñosos. Estoy lista para hacer valer mi dinero, respondí. Condujimos hasta el lugar. Cuando entramos en el estacionamiento, mi estómago dio un vuelco. Era un edificio precioso. Vi los macizores de flores donde se suponía que nos tomaríamos fotos. Vi la gran entrada donde se suponía que seríamos anunciadas como señora y señora. Por un segundo, el dolor me golpeó tan fuerte que no podía respirar. Casi le digo a David que diera la vuelta. Casi me rindo. Pero entonces vi al gerente del lugar parado junto a las puertas principales, con los brazos cruzados, mirando su reloj con el ceño fruncido. Parecía un hombre listo para intimidarme hasta la sumisión, y así la tristeza se evaporó. Puse el coche en modo de parqueo, respiré hondo y salí hacia la zona de guerra. La grava crujió bajo mis zapatillas, Converse, no tacones, sonando como disparos en la tranquila tarde. David caminaba a mi lado, cargando el proyector como un arma de guerra. El gerente, cuya etiqueta con el nombre decía «Señor Henderson», no me tendió la mano. Simplemente se quedó allí, bloqueando las puertas dobles de roble con su cuerpo, con un portapapeles apretado contra su pecho como un escudo. Miró mis jeans, miró el barril que David arrastraba en una carretilla detrás de nosotros. Miró la pila de cajas de pizza que mi amigo Mike traía de su camioneta. Su labio se curvó de una manera que gritaba, «¿Cómo se atreven?» «Señorita Leandra», dijo, con la voz tensa. Tenía la impresión de que esta era una reunión digna. «Lo es», dije, deteniéndome a centímetros de él. No parpadeé. «Es una reunión de mis amigos. Estamos celebrando el hecho de que no me casé con una tramposa. ¿Hay alguna cláusula en el contrato que defina el nivel de dignidad requerido?» Se puso de un rojo intenso y manchado. Hojeó las páginas de su portapapeles, desesperado por encontrar una laguna, una razón para negarnos la entrada, una línea de texto que dijera, «No se permite Mario Kart». Pero yo conocía ese contrato mejor que él. Lo había leído hasta que me ardieron los ojos. Sección 4, párrafo B. Recité de memoria. El cliente tiene derecho al uso completo del salón principal, la iluminación y el sistema de sonido durante la duración del período de alquiler. No hay restricciones sobre el catering, a menos que viole los códigos de salud. El pepperoni es perfectamente legal, señor Henderson. Ahora, por favor, hágase a un lado. Mi alquiler comenzó hace 4 minutos. No se movió durante 5 segundos enteros. Fue un punto muerto. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Quería llamar a seguridad, quería echarnos, pero sabía que yo lo tenía. Si me negaba el acceso después de quedarse con mis $5,000, lo demandaría por incumplimiento de contrato. Y ganaría. Con un movimiento de cabeza rígido y espasmódico, dio un paso atrás y mantuvo la puerta abierta. «Traten de no romper nada», siseó mientras yo pasaba. «Estaremos vigilando». Entrar en ese salón fue surrealista. Era impresionante. Los techos altos, los candelabros goteando cristales, los pisos de madera pulida que brillaban bajo la iluminación suave. Estaba preparado para una boda que nunca sucedería. Las mesas estaban ahí, aunque sin mantelería, porque no habíamos pagado el paquete de decoración.
Las sillas estaban apiladas cuidadosamente contra las paredes. El silencio era pesado, lleno de los fantasmas de los votos que se suponía que debía decir hoy. Por un momento me sentí pequeña. Sentí el peso aplastante del ¿qué hubiera pasado? ¿Y si ella no le hubiera enviado un mensaje de texto? ¿Y si estuviéramos aquí, ahora mismo, maquillándonos, preparándonos para caminar hacia el altar? David sintió mi vacilación. No dijo una palabra, simplemente caminó hacia el centro de la habitación, justo donde se suponía que debía estar la mesa principal, y enchufó el proyector. Un enorme rayo de luz azul golpeó la pared blanca del fondo, iluminando el elegante yeso con la pantalla de carga de la Nintendo Switch. La música alegre y optimista de 8 bits comenzó a resonar por el cavernoso salón, rebotando en la costosa acústica. Era ridículo, era discordante, y era exactamente lo que necesitaba para reaccionar. «Muy bien», gritó David, con su voz retumbando. «Agarren un control. La primera ronda va por mi cuenta». En 30 minutos el salón se transformó. No teníamos flores, no teníamos un cuarteto de cuerdas. Tenía a 25 de mis amigos más ruidosos y leales sentados en el suelo o en las costosas sillas de banquete, comiendo pizza grasienta y bebiendo cerveza en vasos de plástico rojos. El enorme muro que estaba destinado a mostrar una presentación de diapositivas de nuestra historia de amor, ahora mostraba una carrera de alto riesgo en pradera Mumu. El contraste era artístico en su absurdo. Estábamos profanando la santidad de la boda perfecta, simplemente siendo humanos, ruidosos y desordenados. Me senté en medio de todo, con una rebanada de pizza en una mano y un control en la otra. Y por primera vez en 6 meses no estaba pensando en Serra. Estaba pensando en cómo golpear a mi mejor amiga Jessica con un caparazón rojo. La risa era contagiosa, rebotaba en las paredes, más fuerte y genuina que las risitas educadas de una multitud de recepción. Estábamos gritando, vitoreando y abucheando. Pero la tensión no había desaparecido, simplemente se había movido a la periferia. El señor Henderson y otros 2 miembros del personal estaban de pie en la sombra cerca de la entrada de la cocina, con los brazos cruzados, observándonos como halcones. Parecían directores de funeraria colándose en una fiesta de cumpleaños. Cada vez que alguien se reía demasiado fuerte, Henderson se estremecía. Cada vez que una gota de cerveza caía al suelo, que limpiábamos de inmediato, daba un paso adelante, listo para atacar. Unas 2 horas después, la atmósfera cambió. Fui al baño, la imponente suite nupcial con espejos de cuerpo completo y el sofá de terciopelo. Me lavé las manos y me miré en el espejo. Me veía cansada, sí, pero me veía viva. Ya no era la víctima. Mientras me secaba las manos, escuché voces en el corredor. «Es una vergüenza», susurró una voz de mujer. «Míralos, animales. Y pensar que tuvimos que rechazar a la pareja Johnson por esto. Ofrecieron el doble del depósito por una reserva de último minuto». «Lo sé», respondió la voz de Henderson, baja y enojada. «Pero ella tiene el contrato. Si la echamos, acudirá a las redes sociales. Tenemos que esperar a que cometan un error, una violación de las reglas, una silla dañada, una queja de ruido. Entonces terminamos el evento de inmediato y nos quedamos con el depósito de seguridad también». La sangre se me heló. No solo estaban mirando, estaban cazando. Esperaban activamente que falláramos para que pudieran echarnos y revender la habitación esa noche. Salí del baño, con el corazón latiéndome en la garganta. No podía dejar que ganaran. Entré de nuevo al salón principal justo cuando las cosas se estaban poniendo ruidosas. Mi amigo Mike, un tipo grande con una voz retumbante, estaba de pie sobre una de las sillas, animando a la multitud para un torneo. «Escuchen, perdedores, el ganador se lleva la última rebanada de pepperoni», rugió, saltando hacia abajo. ¡Pum! La silla se tambaleó. No se rompió, pero hizo un ruido fuerte contra el suelo. Inmediatamente, Henderson se movió. Cruzó la habitación a zancadas, sus zapatos haciendo clic bruscamente en la madera, señalando con un dedo a mi amigo. «Eso es daño a propiedad», gritó.
su cara morada. Están abusando del mobiliario. Eso es una violación a la sección 9. La música se detuvo. El habitamiento quedó en silencio. 25 cabezas giraron para mirar al gerente. Mike parecía aterrorizado. Di un paso adelante, bloqueando el camino de Henderson a mi amigo. La adrenalina había vuelto, más aguda que antes. «La silla está bien», dije, con la voz firme, aunque mis rodillas temblaban. «Es una silla». Se paró sobre ella. «Es una silla. Está diseñada para soportar peso». «Está diseñada para sentarse, no para el vandalismo», escupió Henderson con la cara morada. «Voy a terminar este evento. Son ruidosos, son irrespetuosos con el lugar y están arriesgando daño a la propiedad. Todos fuera, ahora». Extendió la mano hacia su radio, presumiblemente para llamar a seguridad o a la policía. Un pánico subió a mi garganta. Esto era todo. La humillación. Ser escoltada fuera de mi propia no boda por la policía. Pero entonces miré la pantalla. El juego estaba en pausa. Miré a mis amigos. No se iban. Se estaban poniendo de pie. Y entonces miré a David. Caminó hacia el contrato que yacía sobre la mesa. Lo recogió y caminó hacia Henderson. «En realidad», dijo David, tranquilo como un experto en desactivación de bombas, la sección 9 define el daño a la propiedad como alteración o destrucción permanente de los activos del lugar. ¿Está rota la silla? Levantó la silla sobre la que se había parado Mike. Se sentó en ella. Se meneó. «Me parece bien. Y en cuanto a ruidoso, el contrato solo especifica un límite de decibeles de 95 después de las 10 p.m. Actualmente son las 4 p.m. Estamos en todo nuestro derecho». David se puso justo en la cara de Henderson. «Nos quieres fuera para poder llamar a los Johnson, ¿verdad? ¿Crees que puedes intimidar a mi hermana porque tiene el corazón roto? ¿Crees que es débil? Te equivocas. Ella pagó por esta habitación hasta la medianoche, y a menos que quieras una demanda que lleve a la bancarrota a este lugar y una reseña que destruya tu reputación, vas a retroceder, ir a pararte en tu rincón y dejarnos jugar kart». Henderson se quedó helado. El silencio se prolongó por una eternidad. El aire era eléctrico. El señor Henderson miró fijamente a David, con la cara crispada por la rabia reprimida. Parecía una tetera a punto de silbar. Miró el contrato en la mano de David, luego a las 25 personas que lo fulminaban con la mirada, y luego volvió a mirar el daño a la propiedad, que claramente era solo una silla de madera resistente. Sabía que había jugado mal sus cartas. Si llamaba a la policía, le pedirían ver el contrato y le dirían que era un asunto civil. Si me obligaba a salir físicamente, sería responsable de agresión. Estaba atrapado en una prisión de su propia burocracia. Con una exhalación brusca por la nariz, giró sobre sus talones sin decir una palabra, y marchó de regreso a su oficina, cerrando la pesada puerta. Una ovación estalló en la habitación, no el aplauso cortés de un brindis de boda, sino el grito estridente y tribal de una victoria. Mike saltó de la silla, con cuidado esta vez, y chocó los 5 con David. La música se reanudó. Las carreras continuaron, pero la energía había cambiado. Ya no estábamos solo de fiesta, estábamos ocupando. Era un asadio, y nosotros éramos los bárbaros alegres dentro de las puertas. A medida que la tarde se convertía en noche, el lugar se transformó. El sol comenzó a ponerse a través de los enormes tragaluces industriales, proyectando largas sombras doradas sobre el piso. Esta era la hora dorada. Este era el momento exacto que el fotógrafo había programado para nuestros retratos de pareja. Me senté junto a la ventana, viendo la luz atrapar las motas de polvo que bailaban en el aire. Por un momento, las risas y los ruidos de los videojuegos se desvanecieron en el fondo. Sentí una mano fantasma en mí. Imaginé a Sara parada a mi lado, la forma en que se veía cuando se probó su vestido. Radiante, aterrorizada, hermosa. El dolor me golpeó como un golpe físico en el pecho, sin aliento y agudo. No estaba luchando por el lugar porque quisiera estar allí. Estaba luchando porque si me iba,
tenía que admitir que realmente había terminado. Quedarme aquí en esta animación suspendida de una boda que no fue, era lo único que mantenía a raya la realidad. El ambiente cambió de nuevo alrededor de las 6 p.m. La pizza estaba fría. El barril de vino flotaba. La gente empezaba a tener esa mirada vidriosa que viene de demasiado tiempo frente a la pantalla. Estaba a punto de sugerir que cambiáramos a una película, cuando las puertas dobles de la frente del salón vibraron. Todos nos giramos. No era Henderson. Presionadas contra el vidrio había dos caras, una mujer joven con rímel corriendo por sus mejillas y un hombre en smoking que parecía listo para golpear una pared. Detrás de ellos, acechando como un buitre, estaba Henderson. Abrió la puerta y les hizo gesto para que entraran. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. La música de Mario Kart era el único sonido, un bucle alegre y burlón. La pareja entró. La mujer llevaba un vestido de cóctel blanco sencillo y sostenía un ramo de flores de supermercado. Miró alrededor de la habitación, a las cajas de pizza, el proyector, a la gente con sudaderas, y estalló en nuevas lágrimas. «¿Ven?», dijo Henderson, con la voz llenándose de falsa simpatía, mientras me señalaba. «Se los dije, la fecha está técnicamente reservada. La señorita Leandra aquí se negó a liberarla, aunque no va a tener una boda. Prefirió jugar juegos». El novio se adelantó. Era alto, de hombros anchos y temblaba de rabia. «¿Eres Leandra?», preguntó, con voz retumbante. David se levantó de inmediato, interponiéndose entre el tipo y yo. «Atrás, hombre». «Pero no, está bien», dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían pesadas. «Soy Leandra». «Soy Mark», escupió. «Y esta es mi prometida, Chloe. Se suponía que nos casaríamos hoy. Nuestro lugar original tuvo una rotura de tubería esta mañana. Inundó todo el lugar. Llamamos a Henderson hace 3 horas. Nos dijo que tenía un espacio. Nos dijo que solo necesitaba aclarar un conflicto de programación. Tenemos 100 gente esperando en un hotel debajo de la calle. Tenemos un proveedor de catering en una camioneta dando vueltas a la manzana. ¿Y tú estás jugando Nintendo?». El peso de sus palabras aplastó la habitación. 100 invitados, un lugar inundado. Era un escenario de pesadilla. Miré a Chloe, ella me miraba como si yo fuera un monstruo. A sus ojos, no era una víctima, era la villana destruyendo su salvación. «No lo sabía», dije, suavemente. «Bueno, ahora lo sabes», escupió Mark. «Mira, no sé cuál es tu problema. Escuché que tu boda se canceló. Eso apesta, lo siento, pero no te desquites con nosotros. Tenemos familias esperando. Solo vete, por favor. Te pagaremos. ¿Cuánto quieres? ¿500? ¿1000? Buscó su billetera. Ese gesto, tratarme como a una ocupante a la que podía sobornar, encendió la chispa de nuevo. Pero antes de que pudiera hablar, Henderson intervino. «Traté de razonar con ella», mintió Henderson, alisándose la corbata. «Me dijo que había una pareja en crisis. Dijo que no le importaba. Dijo que quería hacer valer su dinero». Miré a Henderson, luego a Mark. «Esperen un momento», dije, levantando la voz. «Mark, ¿cuánto les pidió Henderson que pagaran por esta noche?». Mark parpadeó, confundido por el cambio. «¿Qué? Precio completo. 7,000, más una fía de urgencia». Me reí. Fue una risa oscura e incrédula. 7,000. Me volví a Henderson, cuya mirada engreída estaba flaqueando. «Entonces déjenme entender esto. Tienen mis $5,000, que se negaron a reembolsar, y iban a cobrarles a ellos $7,000 por la misma habitación. Iban a ganar $12,000 esta noche en una habitación que generalmente cuesta 5,000. Me volví a Mark y a Chloe. Él no me dijo que estaban aquí esta hora, y no les dijo que yo ya pagué por esta habitación en su totalidad. Está tratando de cobrar doble. Quiere que me vaya voluntariamente para no tener que reembolsarme, y luego les cobra el precio completo». Chloe dejó de llorar, se secó los ojos y miró a Henderson. «Nos dijiste que la novia anterior aún no había pagado. Dijiste que era una reserva». «Es complicado»,
tartamudeó Henderson, sudando ahora. El lenguaje del contrato es nuance. No es nuance, dije con firmeza. Es robo. Miré a Chloe. Vi la desesperación en sus ojos. Conocía ese sentimiento, el pánico, el miedo de que el día más importante de tu vida se esté desmoronando. Había vivido con ese miedo durante 6 semanas. No podía ser la razón por la que ella lo sintiera también. Pero tampoco podía dejar que Henderson ganara. Mark, Chloe, dije, no me voy a ir. Pagué por este espacio. Es mío hasta la medianoche. La cara de Mark se puso roja de nuevo. Eres una egoísta. Pero, interrumpí, levantando una mano, no dije que ustedes no pudieran quedarse. Todos se detuvieron. David me miró, confundido. ¿Leandra? El contrato me permite albergar hasta 200 invitados, dije, mirando a Henderson con una sonrisa que podría cortar vidrio. No dice que tenga que conocerlos. Mark, Chloe, traigan a sus invitados, traigan a su proveedor de catering, traigan a su DJ. Pueden tener su recepción aquí. A Henderson se le cayó la mandíbula. No puede hacer eso. Eso es subarrendar. No hay dinero cambiando de manos, dije, rápidamente. No les estoy cobrando, los estoy invitando. Son mis invitados. Y como soy la anfitriona y he pagado por el lugar, puedo invitar a quien diablos quiera. Me volví hacia la pareja. Tienen su lugar gratis. Bueno, gratis de mi parte. No le paguen ni un centavo a Henderson. Él ya tiene mi dinero. Eso cubre el alquiler de la habitación. Ustedes solo traigan la fiesta. Mark miró a Henderson. ¿Es eso cierto? ¿La habitación está pagada? Henderson parecía a punto de vomitar. Ella ha pagado la tarifa de alquiler, sí, pero la responsabilidad... Firmaremos una renuncia, espetó Mark. Me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? ¿Nos dejarías colarnos en tu... lo que sea esto? Es un torneo de Mario Kart, dije, encogiéndome. Y sí, con una condición. Cualquier cosa, susurró Chloe. Quiero la primera rebanada del pastel de bodas. El silencio que siguió a mi oferta fue pesado, pero era un tipo de peso diferente de antes. No era el peso del dolor, era el peso de la hoja de una guillotina flotando justo encima del cuello del señor Henderson. Me miró a mí, y luego a Mark, su rostro perdiendo color hasta parecer un trozo de tiza húmeda. Abrió la boca para hablar, probablemente para citar otro párrafo oscuro de su precioso contrato, pero Mark dio un paso adelante. El novio era un hombre grande, un exapoyador por lo que parecía, y en ese momento irradiaba suficiente calor como para derretir la escultura de hielo que no estaba ahí. Una palabra, gruñó Mark, señalando un dedo a centímetros de la nariz de Henderson. Dices una palabra para tratar de detener esto, y haré que sea mi misión personal asegurar que cada persona en esta ciudad sepa exactamente cómo manejas este negocio. Somos invitados de Leandra. Ella es la anfitriona. Tienes tu dinero. Ahora apártate de nuestro camino. Henderson hizo un sonido como un globo desinflándose. Miró a sus guardias de seguridad que miraban ostensiblemente al techo, claramente renuentes a luchar contra 100 invitados de bodas enojados y 25 jugadores de Mario Kart. Derrotado, Henderson dio un paso atrás. Bueno, escupió, pero cualquier daño, cualquier hora extra, cualquier tarifa de limpieza, todo corre por su cuenta, señorita Leandra. Póngalo en mi cuenta, dije, guiñándole el ojo. Lo que sucedió a continuación fue la hora más caótica, hermosa y surreal de mi vida. Fue como ver a una colonia de hormigas construir un puente en cámara rápida. Mark hizo una llamada telefónica, y en 10 minutos las 2 puertas se abrieron de golpe. Primero llegaron los proveedores de catering, zuliendo desconcertados mientras empujaban cajas calientes de filet mignon pasando una pila de cajas de pizza de Domino's. Luego vino el DJ, arrastrando altavoces que parecían significativamente más caros que la configuración Bluetooth de David. Y finalmente los invitados. Imaginen, si quieren, la colisión visual. En un lado de la habitación tenías a mis amigos, chicos con camisetas de bandas descoloridas, chicas con leggings y sudaderas enormes hogadas sosteniendo cervezas a medio vaciar.
Al otro lado tenías a los invitados de la boda, tías ancianas con vestidos de lentejuelas, tíos con smoking mal ajustados y damas de honor con seda lavanda. Por un momento los dos grupos simplemente se miraron el uno al otro como especies diferentes descubriéndose en la naturaleza. Entonces, mi hermano David rompió el hielo. Se acercó a un padrino de bodas que parecía aterrorizado. Le entregó un vaso de plástico rojo de nuestro barril y le dijo: «Parece que necesitas esto, amigo. ¿Día difícil?». El padrino tomó la cerveza, se bebió la mitad de un trago y exhaló. «No tienes idea. Pensamos que la boda se había cancelado. Tengo un discurso preparado y todo». «Bueno», sonrió David, dándole una palmada en la espalda. «El discurso vuelve a estar en pie. Pero primero, ¿puedes ayudarme a mover esta mesa?». Y así de simple la barrera se disolvió. Se convirtió en una operación conjunta. Mis amigos, los inadaptados de Mario Kart, entraron en acción. Ayudaron a los proveedores de catering a armar la línea del buffet. Ayudaron al DJ a pasar cables. Movieron la configuración de juego del centro de la habitación a una gran pared blanca al lado, creando una zona de salón de juegos. Era un ecosistema extraño y armonioso. Vi a mi amigo Mike cargando un centro de mesa floral mientras le explicaba la mecánica del impulso de derrape a una abuela anciana. Para las 7:30 de la tarde, el lugar era irreconocible. Las luces estaban bajas, las velas encendidas, traídas por el planeador de bodas en pánico que acababa de llegar, y la habitación olía a perfume expendido mezclado con el leve aroma a pepperoni. El DJ empezó a tocar jazz suave. La barra estaba abierta. Me retiré al fondo de la habitación, apoyándome contra un pilar, viendo cómo se desarrollaba todo. Era extraño. Esa se suponía que era mi recepción. Esa mesa allá, la que tenía el mantel blanco y el camino dorado. Ahí era donde Sara y yo nos íbamos a sentar. Esa pista de baile. Ahí era donde nos íbamos a balancear con nuestra canción. El dolor seguía ahí, un dolor sordo en el pecho, pero estaba siendo ahogado por otra cosa. Alivio. No era la novia, era la salvadora. Chloe me encontró ahí. Se había retocado el maquillaje, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Se veía impresionante en su vestido, un vestido de corte sirena que brillaba bajo las luces. No dijo nada al principio, simplemente se acercó a mí y me abrazó. No era un abrazo cortés para cumplir con las normas sociales, era un apretón rompehuesos de gratitud desesperada. «Gracias», susurró en mi oído. «Nos salvaste. No tenías que hacerlo. Tienes todo el derecho de estar enojada con el mundo y nos salvaste». Le devolví el abrazo, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. «Solo prométeme una cosa», dije, apartándome. «Cualquier cosa». «No lo des por sentado», dije, asentiendo hacia Mark, quien actualmente estaba chocando los 5 con David al otro lado de la habitación. Ni siquiera por un segundo. Ella me miró, expresión seria. «No lo haré, prometo». «Bien, ahora ve a casarte». «Oh, espera, ¿ya hicieron la ceremonia?» «Lo hicimos en el juzgado esta mañana antes de que se rompiera la tubería», rió. Un sonido de pura alegría. «Esto es solo la fiesta». «¿Y qué fiesta es?» Me llevó a la mesa principal. «Te sentarás con nosotros», ordenó. No puedo. Eso es raro. Soy la casera, básicamente». «Eres la invitada de honor», dijo Mark, apareciendo a nuestro lado. Puso una mano en mi hombro. «En serio, tenemos un asiento libre. Mi primo Greg no pudo venir porque lo arrestaron anoche. Es el destino. Siéntate». Así que lo hice. Me senté en la mesa principal de la boda de un extraño, con mis jeans y Converse, junto a una novia con un vestido de $5,000. Y cuando comenzaron los discursos, miré hacia la esquina de la habitación. El señor Henderson estaba parado ahí, cerca de las puertas de la cocina. No estaba trabajando, solo estaba mirando. Parecía miserable. Había perdido los $7,000 de Mark. Había fallado en echarme. Y ahora tenía que ver ocurrir un evento exitoso bajo su guardia, sabiendo que no vería ni un centavo de la ganancia extra que había tratado de robar. Atrapé su mirada. Levanté mi copa de champán. Él frunció el ceño y se dio la vuelta.
Fue el sorbo de champán más delicioso que jamás había probado. Pero la noche no había terminado. La boda de Mario Kart apenas comenzaba. Después de la cena, el DJ anunció que la novia y el novio tenían una petición especial. «Damas y caballeros», retumbó la voz del DJ. «Usualmente hacemos un primer baile, pero esta noche, en honor a nuestra anfitriona, Leandra, haremos una primera carrera». Las luces se atenuaron aún más. El proyector volvió a la vida en la pared lateral. La pantalla masiva mostraba el menú de selección de personajes. La multitud, invitados de boda y jugadores por igual, enloqueció. Chloe eligió a la princesa Peach. Mark eligió a Bowser. «Esto es por el título», gritó David en el micrófono que había confiscado. 3, 2, 1, ¡ya! La vista de una novia en vestido de boda machacando furiosamente botones en un control de Nintendo mientras su nuevo esposo gritaba a la pantalla era icónica. Los invitados vitoreaban, golpeando las mesas. Era caos, era alegría, era exactamente lo opuesto a la boda estirada, perfecta y pretenciosa que había estado tratando de planear durante 2 años. Y mientras veía a Chloe golpear a Mark con un caparazón azul justo en la línea de meta, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba de luto por la boda, estaba de luto por la idea de ella. Y este desastre de noche desordenado, improvisado y colaborativo, esto era mejor que cualquier boda perfecta que pudiera haber comprado. Alrededor de las 10 p.m. sentí un zumbido en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. Esperaba un mensaje de un amigo o tal vez una alerta de mi banco, pero el nombre en la pantalla hizo que la habitación girara. «Sarah». El mensaje era corto. «Escuché lo que estás haciendo. La gente está hablando de ello en Facebook. ¿Estás en el lugar? ¿Podemos hablar? Estoy afuera». El teléfono se sentía radioactivo en mi mano. «¿Podemos hablar? Estoy afuera». Durante 6 semanas había rezado por este mensaje. Había ensayado las peleas a gritos en la ducha. Había escrito borrador tras borrador de cartas que nunca enviaría, explicando cuánto me había lastimado. Había querido un cierre. Había querido que ella viera mi dolor. Pero ahora, parada en medio de una habitación que vibraba con los bajos y las risas, rodeada de extraños que me trataban como a una reina y amigos que recibirían una bala por mí, me di cuenta de algo profundo y aterrador y liberador. No quería hablar, pero la curiosidad es una enfermedad. Caminé hacia la entrada principal. David me vio moverme y comenzó a seguirme, su radar protector de hermano mayor haciendo ping, pero levanté una mano. «Yo me encargo», articulé sin sonido. Caminé a través de las pesadas puertas de roble hacia el vestíbulo. A través de la fachada de vidrio del lugar podía ver el patio de estacionamiento. Las luces de seguridad zumbaban arriba, y ahí estaba ella, Sarah. Estaba apoyada contra su coche, temblando ligeramente en el aire de la noche. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Se veía ordinaria. Me vio a través del vidrio. Su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y energía nerviosa. Dio un paso hacia las puertas, levantando la mano para saludar. Esperaba a la Leandra de hace 6 semanas, la que habría hecho cualquier cosa para arreglar las cosas. Caminé directamente hacia el vidrio. Estaba tan cerca como para ver la condensación de su brete. Podía ver las ojeras bajo sus ojos. Señaló su teléfono, luego la puerta, articulando: «Abre». Mi mano se detuvo sobre la barra de empujar. Mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro atrapado. Todo lo que tenía que hacer era empujar. Podríamos ir a sentarnos en su coche. Ella lloraría, diría que fue un error, diría que me extrañaba, y tal vez le creería. Pero entonces lo escuché. Detrás de mí, a través de las gruesas puertas del salón de baile, estalló un roar de risa. Escuché a Mark gritar: «¡Caparazón azul!
Caparazón azul. Escuché a Chloe reír. Escuché el tintineo de las copas. Miré a Sarah. Miré a la mujer que me había desechado. Y luego miré a mi propio reflejo en el vidrio. La mujer en el reflejo no estaba llorando. Estaba parada erguida. Llevaba Converse y una camiseta y estaba organizando la fiesta del año. No empujé la barra. En cambio, cerré el cerrojo. Clic. El sonido fue fuerte en el vestíbulo. Sarah lo escuchó. Dejó de moverse. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró la cerradura, luego mi cara. La comprensión la golpeó como una bofetada física. No la dejaba afuera porque estuviera enojada. La dejaba afuera porque ya no pertenecía aquí. Esta alegría, este desastre de noche desordenado, improvisado y colaborativo, esto era mejor que cualquier boda perfecta que pudiera haber comprado. Alrededor de las 10 p.m., sentí un zumbido en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. Esperaba un mensaje de un amigo o tal vez una alerta de mi banco, pero el nombre en la pantalla hizo que la habitación girara. Sarah. El teléfono se sentía radioactivo en mi mano. ¿Podemos hablar? Estoy afuera. Durante 6 semanas había rezado por este mensaje. Había ensayado las peleas a gritos en la ducha. Había escrito borrador tras borrador de cartas que nunca enviaría, explicando cuánto me había lastimado. Había querido un cierre. Había querido que ella viera mi dolor. Pero ahora, parada en medio de una habitación que vibraba con los bajos y las risas, rodeada de extraños que me trataban como a una reina y amigos que recibirían una bala por mí, me di cuenta de algo profundo y aterrador, y liberador. No quería hablar, pero la curiosidad es una enfermedad. Caminé hacia la entrada principal. David me vio moverme y comenzó a seguirme, su radar protector de hermano mayor haciendo ping, pero levanté una mano. Yo me encargo, articulé sin sonido. Caminé a través de las pesadas puertas de roble hacia el vestíbulo. A través de la fachada de vidrio del lugar podía ver el patio de estacionamiento. Las luces de seguridad zumbaban arriba, y ahí estaba ella, Sarah. Estaba apoyada contra su coche, temblando ligeramente en el aire de la noche. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Se veía ordinaria. Me vio a través del vidrio. Su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y energía nerviosa. Dio un paso hacia las puertas, levantando la mano para saludar. Esperaba a la Leandra de hace 6 semanas, la que habría hecho cualquier cosa para arreglar las cosas. Caminé directamente hacia el vidrio. Estaba tan cerca como para ver la condensación de su brete. Podía ver las ojeras bajo sus ojos. Señaló su teléfono, luego la puerta, articulando, «Abre». Mi mano se detuvo sobre la barra de empujar. Mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro atrapado. Todo lo que tenía que hacer era empujar. Podríamos ir a sentarnos en su coche. Ella lloraría, diría que fue un error, diría que me extrañaba, y tal vez le creería. Pero entonces lo escuché. Detrás de mí, a través de las gruesas puertas del salón de baile, estalló un rohor de risa. Escuché a Mark gritar, «¡Caparazón azul! ¡Caparazón azul!». Escuché a Chloe reír. Escuché el «Eres la invitada de honor», dijo Mark, apareciendo a nuestro lado. Puso una mano en mi hombro. «En serio, tenemos un asiento libre. Mi primo Greg no pudo venir porque lo arrestaron anoche. Es el destino. Siéntate». Así que lo hice. Me senté en la mesa principal de la boda de un extraño, con mis jeans y Converse, junto a una novia con un vestido de $5,000, y cuando comenzaron los discursos, miré hacia la esquina de la habitación. El señor Henderson estaba parado ahí, cerca de las puertas de la cocina. No estaba trabajando, solo estaba mirando. Parecía miserable. Había perdido los $7,000 de Mark, había fallado en echarme, y ahora tenía que ver ocurrir un evento exitoso bajo su guardia.
sabiendo que no vería ni un centavo. Mientras los invitados salían, agradeciéndome uno por uno, estrechando mi mano, abrazándome, sentí una sensación de paz que no sabía que era posible. Limpiamos, y quiero decir, limpiamos. Mis amigos y los invitados de la boda trabajaron juntos. Barrimos los pisos, apilamos las sillas, sacamos la basura, dejamos ese lugar más limpio de lo que lo encontramos. A las 12:30 a.m., el señor Henderson salió de su oficina. Parecía un hombre que había pasado por una guerra. Caminó por la habitación, pasando el dedo por las mesas, buscando rasguños en el piso, desesperado por encontrar una razón para quedarse con mi depósito de seguridad. No encontró nada. Se acercó a mí, con el portapapeles en la mano. «Bueno», gruñó, «usted técnicamente se adhirió al contrato». «Lo sé», dije, haciendo girar las llaves de mi coche en mi dedo. «Espero mi depósito devuelto dentro de 7 días hábiles, por cheque. No me haga llamar a mi abogado». No dijo una palabra, simplemente asintió, derrotado. Mark y Chloe me estaban esperando en el estacionamiento. Mark intentó darme un sobre. «Por favor», dijo, «es la mitad de lo que le hubiéramos pagado a Henderson. Solo tómalo». Aparté su mano. «No quiero tu dinero, Mark. De verdad que no». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Chloe, con lágrimas en los ojos de nuevo. «Solo tengan una buena vida», dije, «y tal vez llamen a su primer hijo Mario». Nos reímos, nos abrazamos, y luego me subí a mi coche. Me senté allí por un momento en el silencio. El estacionamiento estaba vacío ahora. El lugar estaba oscuro. Mi cuenta bancaria todavía estaba más ligera de lo que debería haber estado. Mi corazón todavía se estaba curando. Pero mientras encendía el motor y salía a la carretera, viendo las luces de la ciudad desvirtuarse al pasar, me di cuenta de que no solo había sobrevivido a las peores 6 semanas de mi vida, había subido de nivel. Algunas personas dicen que fui una idiota por no ceder la fecha. Algunas personas dicen que fui mezquina. Tal vez lo fui, pero aprendí algo esa noche. Cuando el mundo te trata de enterrarte, no te quedas ahí tirada. Plantas semillas, haces una fiesta, juegas el juego y ganas.